Regresando a este módulo 10 de dirección avanzada, durante las próximas sesiones vamos a ver elementos muy importantes sobre la estrategia empresarial que debes de implantar. Dentro de eso queremos hablar un poquito de cómo ha evolucionado estas estrategias. En su próximo módulo verán cuestiones mucho más aplicadas de la estrategia empresarial que tú debes de aplicar. Durante estas sesiones lo que nosotros vamos a tomar y retomar de cierta forma de lo que viste en administración son los elementos que tienes que tomar en cuenta en el momento de hacer tu gran planeación estratégica de tu empresa. El primer elemento que queremos tocar es referente a la evolución que ha tenido la administración y en específico la dirección durante estos últimos 100 años. Como tú podrás ver en tus láminas, se está colocando la información específica de estos últimos 20 años. En grandes rasgos, la administración y la dirección se ha podido definir y separar en tres grandes momentos de la evolución de la administración. El primero, a principios de los años 1900, había la posibilidad de conocer cómo era la empresa, de esta nueva evolución. Es cuando empiezan los estudios científicos de la administración. Posteriormente, a mediados de los 50, se ve de otra forma la administración, se ve ya como una empresa integral, constituida por personas. Y después de los 80, la evolución ha dado un giro. No solo es la persona y no solo es la infraestructura que puedes tener tú como empresario, sino es el conocimiento que se puede aplicar en tu medio, en tu industria, en tu empresa específica. El primer punto al tomar en cuenta dentro de esta situación empresarial es el énfasis administrativo que ha existido en los últimos años. Como tú podrás ver, el énfasis tiene dos factores principales. Uno son los factores externos. ¿A qué nos referimos? A tomar en cuenta todo este ambiente propio que hay fuera de la organización. Como lo hemos visto en parte de este módulo, el factor externo es primordial y es importante que tú lo estudies como empresario. Por otro lado, también existe el factor de la tecnología. La tecnología aunada a la calidad. Como lo hemos visto, saber comprar tecnología, adquirir o simplemente subarrendar es muy importante. La tecnología está evolucionando día con día. Si tú te quedas atrasado, tus competidores podrán hacer uso de las tecnologías más modernas y desplazarte del puesto que tienes en el mercado. Por otro lado, la calidad. La calidad, como han visto en alguno de sus otros módulos, es fundamental en nuestros tiempos. La calidad, ¿quién podría definir una calidad? Cada persona tiene su definición propia de lo que es calidad para uno mismo. Lo que nosotros buscamos como empresarios es estandarizar un tipo de calidad que a la mayoría de las personas les sea atractivo. Como elemento de énfasis, la calidad se ha convertido en un requisito indispensable, no solo para competir en nuestro mercado local, sino en el mercado nacional y evolucionar a mercados internacionales. Como ustedes saben, existe una serie de normas, de estándares que se busca calificar a nivel internacional. Una norma entre las muchas es la ISO. ISO, la International Standard Organization, lo que busca es estandarizar series de prácticas o de instrumentos o de materiales que se utilizan en la industria. Por eso la calidad lo que busca es estandarizar a un mínimo de calidad indispensable para un producto o para un servicio como tal. Ese es el énfasis que ha habido en la administración en estos últimos años. Por otro lado, existe un enfoque organizacional. Como también ustedes lo pudieron ver en su módulo de administración y como lo vimos al principio de este módulo, el énfasis no es tanto de jerarquías, sino es de multidisciplinariedad. Lo que estamos buscando en esta forma de énfasis de la organización es de que todas las personas puedan tener contacto tanto con las mismas personas dentro de la organización para resolver los problemas o para facilitar su forma de trabajo, como para tener contacto con los clientes y los proveedores que existen afuera de la organización. Lo que se está buscando es tener una organización múltiple como tal, en donde no solo se respeten de cierta forma esas jerarquías,
Las jerarquías están bien hechas. Lo que se busca es de que la persona no tenga que caer en tiempos burocráticos dentro de la organización para que le resuelvan algo en específico. Por eso es que la organización se vuelve de cierta forma múltiple o, como en algunos casos habrán visto, de forma matricial. Todo mundo se puede contactar con todo mundo dentro de la organización. Otro elemento que la dirección tiene que tomar en cuenta en estos tiempos modernos es la orientación que tiene hacia la empresa. Esta orientación se basa en dos elementos. Es una orientación claramente dirigida al cliente. Posiblemente tú eres una empresa que ya dentro de su misión, visión y valores ya ha establecido que el cliente es fundamental y es prioritario. El cliente es lo más importante como tal para la organización. Sin sus compras, sin sus adquisiciones, la administración, la misma dirección y en sí la organización no pueden sobrevivir. Por eso el enfoque claro tiene que ser hacia tu cliente, hacia esta persona que es quien te está adquiriendo bienes o servicios que tú produces como tal. Pero en los últimos años también ha habido otro tipo de enfoque. Este enfoque es hacia la sociedad. Como ustedes saben, a nivel mundial existen campañas grandes, patrocinadas por empresas, por organizaciones civiles, que lo que buscan es la responsabilidad social. Lo que se busca es de que la comunidad también influya de cierta forma dentro de la organización, tanto para bien, mejorando las situaciones que hay con la comunidad inmediata, como la situación que hay en tu entorno. La sociedad cada vez está más preocupada porque las empresas actúen de cierta forma favorable hacia esa misma sociedad. La responsabilidad social, que ha sido un término que en los últimos 5 o 6 años ha estado en boga de grandes pensadores, cada vez más es una situación que las empresas tendrán que analizar en su momento oportuno. La responsabilidad social incluye varias cuestiones. Uno es tener clientes y proveedores que puedan acercarse a las cuestiones de responsabilidad. No solo tu producto final es lo que estás entregando al mercado. Detrás de eso existen otras fuentes de trabajo y existen cuestiones ecológicas que tienes que tomar en cuenta. También la comunidad, tu medio cercano, es alguien que va a estar monitoreándote como tal. Empresas han acercado sus esfuerzos de responsabilidad social a organizaciones civiles. Buscan que los monitoreen si están llevando prácticas empresariales acordes a las necesidades actuales. El gobierno también es una parte fundamental dentro de esta comunidad. El trato mismo que se tenga con las instituciones públicas será importante, porque también te dará de cierta forma un renombre dentro de tu sociedad. Ese es otro elemento que tienes que ver. La responsabilidad que tienes y tu enfoque. No solo ya es el enfoque cerrado a tu cliente, sino es el enfoque también a la sociedad. En algunos momentos de las empresas, a principios de los 1900, el enfoque principal era solo a vender. ¿Qué hacían las grandes empresas? Lo que más les interesaba era sacar el producto como tal. Si el cliente estaba satisfecho con ese producto final o no, no le interesaba tanto. Era el inicio de esta época de consumismo. La gente lo que buscaba era las nuevas novedades que hubiera. Como en aquellos tiempos eran muy contadas, entonces obviamente las empresas sacaban productos que no tenían un estudio previo de mercado que qué era lo que necesitaba el consumidor. Si se acuerdan, hay un refrán que dicen que comentaba Henry Ford, que mientras a él le compraran su coche, su modelo T, que podía ser de cualquier color mientras, siempre y cuando fuera negro. Y lo único que sacaba eran modelos T, color negro. La gente seguía comprando. No tenían esa necesidad de mercado que definiera de un color a otro el auto. Lo que querían era el producto que salía de planta. Posteriormente, General Motors en su momento fue los primeros que dijeron, ¿por qué tiene que haber nada más un modelo y con un solo color definido? Entonces ellos también ya empezaron a evolucionar y vieron qué colores eran los que más le interesaba a la gente. Por eso hoy en la actualidad y desde aquellos momentos, General Motors es la empresa número 1 de autos en Estados Unidos. Y en su momento Ford, la gran conocida, pudo ser el número 1. Pero por este enfoque que tuvieron durante mucho tiempo cerrado de pensar de que su producto
nada más por el hecho de sacarlo, lo iba a tener clientes, tuvo su gran tope y por eso esta empresa, General Motors, se convirtió desde hace décadas en la empresa número 1 de Estados Unidos en materia de autos. Y ya después ya no los pudo igualar Ford en su momento. Hoy, como verán, tampoco ni Ford ni General Motors están en las condiciones de mercado para tener una competitividad importante. Hoy sabemos que las marcas de autos japoneses son los que están llevando la vanguardia. ¿Por qué? Porque ellos, su enfoque directamente es al cliente, a sus necesidades. Vieron de que su cliente necesitaba coches chicos, que la situación de la gasolina cada vez era peor en todos los países, cada vez más caro. Y lo que hicieron es autos pequeños, compactos, como también los conocemos, para que la gente estuviera a gusto con esto. Que no solamente es comprar el coche por bonito, sino sus necesidades de rendimiento, de funcionalidad, es cuestiones que cada vez más el público consumidor está buscando informarse. Por eso hoy las marcas japonesas están absorbiendo gran parte del mercado de autos. Por este enfoque, el enfoque al cliente. No solo es sacar el producto una vez y ya se vendió, sino toda la serie de pasos que van después de adquirir ese producto. Mantenimiento, costo de reparación, la gasolina misma que se invierte en ella. Por eso es que las nuevas tendencias es lo que busca, ver todos los usos mismos que tiene este producto o servicio para las personas y darle seguimiento. En nuestra siguiente lámina nosotros podremos ver que existen otras series de tendencias actuales que tú como empresario tienes que ver, valorar y darle una ponderación dentro de tu estructura como tal. Dentro de otro de los factores es muy importante el factor de producción. Este factor de producción lo que busca es en base a qué se está produciendo. Hace 100 años el factor de producción más importante era la tecnología, la nueva maquinaria, esta revolución industrial que ya había surgido y que ya iba en una segunda, tercera fase. Tener la maquinaria indicada era lo importante, con mucha mano de obra sin calificación y que cobraran muy barato. A mediados del siglo pasado, el factor real de producción no fue solo la tecnología o esta nueva maquinaria, sino también era el ser humano. Tenerlo en condiciones acordes a sus necesidades era muy importante. Entonces, en este sentido, el ser humano adquirió una importancia dentro de la organización. En la actualidad, no solo es el ser humano separado de la industria, de la fábrica, separado de la maquinaria, sino ahora es un concepto más holístico. Ahora es el concepto del conocimiento. Las personas que más conocen para poder desempeñar sus funciones dentro de la organización son las más valoradas. Como lo comentamos en su caso de Microsoft, ellos invierten en su personal, porque su personal está generando conocimiento día con día, y ese es el valor agregado que tiene una empresa como Microsoft, el conocimiento de punta en su sector que puede generar su trabajador. Por eso, en este sentido, el factor importante es el conocimiento. Tú como empresario, aunque creas que eres pequeño, tienes que ver la forma de recapitular el conocimiento de toda tu organización. Por más insignificante que creas, porque creas de que a lo mejor es el vendedor y no tiene grandes conocimientos, no lo veas de ese lado. Más bien transforma lo que ha aprendido en el mercado, tocando puerta a puerta, teniendo la relación con su cliente, de cómo tú puedes mejorar tu producto o servicio. Por eso hoy nos encontramos en esta era del conocimiento. Entre más aprenda de mi mercado, de mi competencia, de mis proveedores, será mejor para mí como empresa. Otro elemento importante a tomar en consideración dentro de la organización es quién me provee de mis servicios. Como ustedes recuerdan, en este mismo módulo, en algunas sesiones anteriores, hablamos del outsourcing. Esta forma de buscar alianzas comerciales con otras empresas en donde ellos me provean de cierta infraestructura, de cierta tecnología o de la misma mano de obra es muy importante. Como también lo comentábamos,
Hace mucho tiempo lo que se buscaba es tener la gran empresa, la empresa que tenía que hacer todo, desde el producto final ensamblado hasta el tornillo más diminuto. Obviamente, dentro de la evolución de las organizaciones, llegó a haber un momento en que se dijo, hay que buscar la productividad. Y la productividad no es teniendo todos los servicios y todos los productos dentro de la organización. Por eso actualmente nuestra tendencia es buscar aquel proveedor que me pueda dar los mejores beneficios, en donde no es la actividad productiva mía clara y que la puede llevar un tercero. Como ya lo comentamos, el outsourcing tiene distintas características. Tú ya hiciste ciertos ejercicios para medir cuáles son tus necesidades como empresario. Por eso tienes que tomar en cuenta de que el outsourcing es un elemento importante dentro de la organización. Otro elemento que se ha visto en los últimos años importantes para que tú estructures tu misma empresa son las comunicaciones. Estas líneas de comunicación interna que existen en tu organización pueden existir de diferentes formas. Como lo comenté hace unos momentos, existe la comunicación vertical. Esa comunicación que tienes que pasar de un puesto a otro para llegar hasta un momento dado, tener contacto con la máxima autoridad. Lo que hace unas estructuras de este tipo, verticales, genera mucha burocracia. Cuesta trabajo, te vuelves inflexible porque tienes que pasar una serie de jerarquías de personas. Posteriormente, dentro de las organizaciones, se convirtió en estructuras horizontales. Aún así, estas estructuras horizontales lo que tenían eran serie de departamentos. Si una persona de ventas necesitaba hablar con la persona de finanzas, tenía que pasar de un departamento a otro y tener claro con quién persona podía actuar en ese momento. En la actualidad, esta estructura, estas necesidades de líneas de comunicación son más sistematizadas. Con el uso de la tecnología, el correo electrónico y una diversidad de aspectos de apoyo que tiene el empresario y su serie de trabajadores, la comunicación ya puede ser más directa, de persona a persona. Ya no hay que buscar que haya todo este séquito de personas antes de que llegue la información a la persona que la necesita. Por eso, en la actualidad, lo que se busca es de que haya este sistema organizacional de contacto uno a uno. Que la persona esté enterada de qué persona le puede resolver una duda, una pregunta, darle una solución a un problema. Por eso lo que se busca es contacto directo con las personas, dentro de la estructura de la empresa. En nuestra siguiente lámina podremos seguir viendo esta serie de evoluciones. En la actualidad, hoy la visión de mercado que debemos de tener todo empresario es una visión global. En el siglo pasado, la visión que tú podías tener como empresario era tu nichito de mercado, ese mercado local o a lo mejor ese mercado regional que ya tenías. En algún momento de la evolución de la administración y de la dirección se buscó la internacionalización. La internacionalización, su primer punto es simplemente el hecho de exportar. Como tú sabes, entre más te involucres en el hecho de exportar en cada uno de los procesos que llevan eso, es un valor agregado a ti como empresario. Muchos de nuestros empresarios en Latinoamérica lo único que buscan es que haya un contacto fuera en el extranjero que venga a mi país y que se lleve mi producto como tal. La visión actual no es esa. La visión actual es de que uno vaya evolucionando y busque llegar hasta los nuevos mercados directamente. Evitar que haya toda esta serie de intermediarios que se da en el sentido del comercio exterior. Por ello, la visión que ahora tienes que tener como empresario es esa visión global. Que existe un mundo allá afuera que te puede ayudar, que son tus clientes potenciales. No solo pienses que te tienes que quedar en tu mercado compacto. Y también no solo pienses de que la visión de empresa es de un carácter global nada más para vender. También tú como empresario tienes tus necesidades y tienes que comprar productos. Por eso también puedes buscar proveedores en el extranjero y que te puedan asesorar en tus necesidades. No te quedes aislado del mundo.
si no el mundo mismo te comerá. Como recuerdas, vimos una parte de ferias, que es muy importante que tú como empresario asistas a ferias y congresos, en aquellas donde tú puedas empaparte de lo nuevo en tecnología, en industria, en servicios propios para ti. Por eso esta necesidad de buscar ferias no solo la busques en tu mismo mercado local. Investiga qué ferias comerciales existen en el extranjero. No es necesario que en un primer momento vayas y pongas un stand como tal para que te des a conocer. Simplemente con ir a visitar qué tipo de empresas hay en ese momento, qué están haciendo, si son competidores tuyos o mismos pueden ser proveedores. Por eso busca este elemento. Tu visión ya no puede ser esa cerrada nada más. Aunque tú creas que con el mercado local que tienes es suficiente, no te creas así. Siempre habrá una empresa misma de tu localidad, nacional o extranjera, que va a buscar adueñarse de parte del mercado. Nos encontramos nadando ahora sí entre tiburones. Y esto es muy importante. No creas que porque tú crees que ya tienes un mercado cautivo, siempre va a ser tu mercado cautivo. Siempre habrá alguien que buscará introducirte y ganarte esa parte de mercado que ya tienes ganada. Por eso tu visión deberá de ser global. En otro aspecto, ¿cómo se da la autoridad? Tú como empresario, ¿cómo debes de buscar que sea la autoridad dentro de tu organización? En la actualidad, tú habrás oído un término que se oye dentro de las estructuras mismas de la organización, dentro de la lengua de la administración y del management. Esta palabra es empowerment. El empowerment lo que busca es delegar las acciones a los trabajadores, darle cierta responsabilidad y cierta autoridad dentro de su funcionar. Como ustedes saben, dentro de las empresas existe esta serie de autoridades. Muchas de nuestras empresas son muy formalizadas. Nada más el dueño, el patrón o el director es el que puede tomar ciertas determinaciones. Para ello, lo que se está buscando es dar el poder a los empleados para que dentro de sus mismas necesidades de operación puedan tomar decisiones. Es muy claro dentro del sector financiero que esto se ha dado poco a poquito. Cuando tú, por decir, solicitabas algún crédito, ¿qué pasaba con este crédito? El cajero o quien te atendía directamente, el ejecutivo de ventas del banco, si era un crédito muy fuerte, tenía que solicitar a su gerente de sucursal la autorización. Y posiblemente el gerente de sucursal tenía otro gerente, otro director principal a cual pedirle esta autorización. En la actualidad lo que se busca es reducir estos tiempos. Imagina de que tenga que pasar de una mano a otra persona, la necesidad de autorizarte un crédito. En la actualidad nosotros ya conocemos de que existen créditos que te lo pueden otorgar en 1 o 2 horas. Que dentro de la sucursal se tiene todas las herramientas disponibles para decir si esa persona es respetable dentro del sector y que se le pueda otorgar un crédito. Por eso, las necesidades que se tiene de la dirección son muy importantes. La autoridad cada vez debes de buscarla delegar. Tú como director de empresa no puedes estar concentrando todo. Para eso estás contratando a personas, para que puedan tener cierta libertad de acción. Tienes que ser muy claro en cuál es la libertad de acción. No puedes darle ni más ni menos. Tú, dentro de tu descripción de puestos, que ya comentamos cómo hacerla, podrás revisar esta parte. ¿Qué tanto puedes delegarle a una persona y cuál es su límite? ¿En dónde tiene que consultar a una cierta persona, autoridad superior, y en qué momento tendrá que pedir información a otra persona? Por ello es muy importante que esta autoridad cada vez se busque delegar más. Que todas las personas tengan por lo menos un resquicio de poder para poder determinar cuál es lo correcto y qué no es correcto. Una de las últimas actividades, una de las últimas tendencias que existe para el director moderno es la forma en que funciona el director.
Durante mucho tiempo, el director era realmente el patrón, el jerarca, el que decía una cosa y se tenía que hacer al pie de la letra, el que se podía equivocar y aún sabiendo que se equivocaba, se tenía que respetar esa autoridad. En la actualidad, el director, el dueño de empresa, ya no tiene que comportarse de esa forma. El dueño de la empresa que hoy está contratando nuevo personal tiene que ser aquel líder, aquel visionario, aquel estratega, que a eso se dedique, a hacer la estrategia diaria, que no ande en la operación teniendo que jalonear con gente. Hoy el líder, el patrón, el director, lo que debe de buscar es esta visión, estar claramente consciente de qué va a pasar en su segmento, en su mercado, en su industria. Por eso el líder se vuelve cada vez más importante. Este líder lo que debe de buscar es formar a su misma gente. ¿Cuántas veces hemos visto que si no está el dueño o el patrón, la empresa no funciona? No se pueden tomar órdenes, no se puede trabajar de una manera normal. Tú, en tu función de líder de la organización, tienes que buscar delegar, ya lo comentamos, pero también tienes que liderar una serie de personas, no como el capataz único, sino como aquella persona que está dando información, dando retroalimentación a las personas para que ellas trabajen mejor. Este momento de facilitador como tal es muy importante. Tú tienes que tener las herramientas para facilitar el trabajo de todas las personas y con ello tú podrás convertirte en un líder, un visionario. Dentro de estos mismos serie de módulos tú ya habrás visto cuál es la importancia que tú tienes en tu sueño como empresario. Dentro de este mismo sueño de empresario, en el momento en que tú ya tienes personal a tu cargo, tienes que ver qué es lo que quieres. ¿Para qué estás contratando personas? ¿Cuál va a ser tu función? Si recuerdas, ya vimos de que cada uno de nosotros tenemos algunas características innatas de nuestra forma de ser. Pero dentro de estas características innatas, tienes que buscar aquel resquicio en donde tú te conviertas en el líder de la organización. En este líder que va a permitir facilitar la operación de los demás. Que vas a ser una persona que sea afable con las personas. Por eso es algo muy importante tú como empresario que tengas esta visión. Las empresas modernas cada vez evolucionan más rápido dentro de la organización. Por eso las organizaciones, las empresas, las instituciones están buscando las herramientas administrativas que les sirva seguir evolucionando. Si no, todas ellas estarían muriendo. Como lo hemos comentado en algún otro módulo, las empresas mueren todos los días. Es muy difícil que una empresa que surge hoy siga viviendo en los próximos 5 años. Por eso, tú como líder tienes que ser el que lleve las riendas de esta organización. Tienes que hacer la estrategia de la empresa. La estrategia que sirva para visión de todas tus personas, que sea un motor mismo de evolución dentro de la organización. Los empresarios que se dedican ellos directamente a la operación están perdiendo mucho tiempo de la visión. En el momento que se dan cuenta que alguien más ya lo sobrepasó, ya en ese momento mueres como empresario. Por eso tú tienes que ser un líder visionario, saber cuáles son las necesidades del mercado, saber cuáles son las necesidades operativas de la organización. Dentro de esta serie de sesiones que vamos a ver, hay otra serie de fundamentos que tú como empresario debes de tomar en cuenta. En nuestra siguiente lámina, tú como líder tienes que ver cuál va a ser la dirección del personal que quieres. Ya lo hemos visto en el módulo, en la parte de dirección de personal, la administración de las personas que contratas, cuáles son las necesidades propias que tú tienes como empresario. Ahora bien, ya teniendo a las personas dentro de la organización, ¿qué es lo que quieres? La administración moderna lo que busca es el compromiso.
Si te acuerdas, hablamos un poquito en su momento de la teoría X, de la teoría Y, donde la teoría X decía que el director pensaba que todos sus trabajadores eran flojos de naturaleza y que no ayudaban a la empresa. En la actualidad, lo que se está buscando es más acercarse a esta teoría Y, en donde tú creas que el trabajador va a ayudarte en la organización, que tiene un compromiso serio con la organización porque es la forma en que él gana dinero. Dentro de esta misma jerarquía de necesidades de las personas, debes de buscar la participación de ellos. Hay mucho talento allá en el mercado que está desaprovechado, que estando en la organización da miles y miles de ideas que podrían implementarse, pero a lo mejor tú como director estás bloqueando esa parte. Por eso, darle esta necesidad y estas herramientas a los trabajadores es importante. Debes de crear trabajadores participativos dentro de tu organización, que vean que son importantes en la organización y que sirven sus sugerencias, sus estrategias o su mismo trabajo diario dentro de la organización. Decirle cuáles son sus errores, pero también decirle cuáles son sus fortalezas, qué está haciendo bien, que hay que mejorar. Por eso la administración del personal es muy importante. Como director, tú tienes que ser el que llegue y también le dé una palmadita a aquella persona que está trabajando bien. Y en su momento también tendrás que regañar, pero ese regaño siempre de manera propositiva, constructiva, indicando en qué se equivocó la persona y cómo mejorar ese desempeño. Por último, dentro de esta serie de actividades que tú como empresario debes de tomar en cuenta y cómo hemos ido evolucionando en estos últimos 100 años de administración, lo más importante, el factor del cambio. Hoy el cambio se está dando por una serie de herramientas, por una serie de situaciones, por una serie de tecnologías modernas que nosotros no podemos controlar en muchas veces. El cambio se está dando debido a la innovación continua, debido a la misma competitividad que está existiendo en tu industria o a nivel país con país. La innovación continua lo que permite es que se vaya evolucionando día con día en la organización, que se vayan adquiriendo las mejores prácticas comerciales y de negocios. Por eso llegamos a unos momentos en que hay hipercompetitividad. Competitividad lo que significa es de que se está buscando hacer mayor riqueza con los mismos recursos. Eso, como lo conocemos vulgarmente, que es productividad, lo que busca es de que tú seas más rico teniendo los mismos recursos y aplicando estrategias que te dé apertura a nuevos mercados. Ser competitivo, que es una palabra en boga tanto para analistas como para estudiosos, como para el sector empresarial, es muy importante. Saber cuáles son las condiciones importantes de tu mercado y cómo puedes ser competitivo dentro de este mismo son muy importantes. Retomando esta situación del estudio de la competencia, es muy importante que como empresario, ya que analizaste tú como país dónde estás ubicado, ahora hagas la reflexión dentro de tu industria. Tu producto o servicio que ofreces en el mercado tiene una serie de competidores y tiene otra serie de elementos que vas a analizar en estos momentos. Por eso, el estudioso Michael Porter creó una estructura muy fácil de comprender para que tú puedas evaluar en qué posición estás. La lámina que ustedes tienen en este momento de análisis de la competencia es muy importante. La organización tiene una serie de elementos de su entorno que le significan una serie de movimientos, recursos, situaciones o estrategias a implementar. Porter comenta que existe tus proveedores. Como nosotros sabemos, estos proveedores son muy importantes para ti. Pero ¿quién dice que un proveedor de un producto fundamental tuyo
no se vaya a convertir en un competidor. Si este elemento es importante, si tu producto puede ser duplicado fácilmente, si tú no le estás agregando valor a tu producto, tu proveedor puede convertirse en dado momento en un potencial competidor tuyo. Obviamente, también tenemos a nuestros competidores, a los que ya están establecidos en el mercado. Aquellos que día con día sabemos de que nos estamos peleando por una fracción del mercado que ya existe. Pero también nosotros tenemos que analizar qué otras acciones están haciendo nuestros competidores, cómo están logrando reducir sus costos, cómo están logrando ser cada vez más competitivos en el mercado. Por eso, analizar cuál es el poder de estos competidores es muy importante. También existen otra serie de empresas que pueden ser tus competidores. ¿Cuántas veces hemos visto que un producto se sustituye por otro? Este elemento de la sustitución de tu producto, de tu servicio, es muy importante. En algún tiempo creíamos de que a lo mejor el auto era la única forma de transportación que podría haber. Ahora sabemos que puede existir otro tipo de transportación vía las motocicletas. Para una persona, para una ciudad en donde el auto puede resultar caro porque existe ciertas restricciones de espacio, de gasolina, de movimiento, por mismo tráfico, como podría ser un caso Japón, mismo Tokio. Entonces, ahí hay una serie de productos sustitutos que no es necesariamente para transportarse. Existe el auto, pero el auto es difícil. Entonces, existen las motocicletas. Es un producto sustituto que está teniendo la misma función, trasladar a una persona de un lado a otro. Pero también, como tú sabes, la bicicleta es un medio muy utilizado allá. Entonces, tienes que conocer qué producto o qué servicio puedes sustituir al que tú hoy estás ofreciendo. A lo mejor son por estas necesidades. O a lo mejor la tecnología ya te está desplazando y existen otras necesidades en el mercado. Y tú sigues dentro de tu mismo esquema. Por ello, hay que hacer un estudio claro de que estos productos sustitutos existen en el mercado. Nosotros ya mismo hemos visto en estos últimos años, con la explosión de los medicamentos que ya no necesitan patente, que su patente ya caducó. Se ha creado todo un nuevo mercado para las farmacias. Existen las farmacias que venden el producto de patente todavía, y existen esta nueva serie de farmacias que ya venden productos genéricos. Hace 10 años no habrías visto que existía esta competencia. En la actualidad, no solo la competencia de que haya farmacias de este tipo, sino también que existan productos que están sustituyendo algunas necesidades. El empresario moderno tiene que ver cuáles son estas prioridades, hacer este análisis concienzudo de qué competencias y qué cuestiones está pasando en su entorno directamente con el producto o servicio que se ofrece. Por otro lado, tenemos que hacer el estudio de la fuerza que tiene nuestro comprador. Como tú sabes, el comprador, aunque en algún momento podría convertirse en un competidor tuyo, es muy importante. Su poder de negociación que tiene dentro de la industria puede afectarte a tus estrategias empresariales. Como ustedes saben, la gran empresa que es Walmart, lo que busca es de que sus proveedores le reduzcan al máximo sus costos, a lo que le venden. Por eso crean una serie de infraestructura para abaratar el costo a que uno le está vendiendo y que ellos están recibiendo. También en su momento, una empresa como Walmart también se ha convertido para muchos en competidores, al establecer esto que llamamos marca libre. Estas marcas libres que son patrocinadas mismos por la bodega, por la tienda, lo que está buscando es que no invierta en publicidad, que no se tenga que tener esos gastos implícitos que te lleva la publicidad, un nombre comercial. En ese momento lo que buscan es ahorrarse dinero. Por eso estas marcas libres es lo que busca fomentar,
que el producto sea de buena calidad y que ya no tenga toda esta serie de costos que puede llegar al anaquel. Tu producto a lo mejor necesita hacer mucha publicidad, necesita desplazarse. Y una empresa como Walmart lo que logra es acercarse a un cliente, a un productor, a un socio estratégico que le dé este producto. Este producto no va a tener esa carga de gasto que habría normal por la publicidad o mismo por el sistema de distribución. Por ello logran reducir los precios que hay en aquel de esos productos. Entonces, como tú podrás ver, la situación que tienes con tu cliente, con tu consumidor, puede variar de un momento a otro. Por eso, tus compradores es muy importante que los analices. ¿En qué momento el comprador puede convertir en el mismo productor o puede ofrecer un mismo producto que el que tú le estabas surtiendo? En la actualidad, estas marcas libres están teniendo un impacto muy fuerte dentro de la industria. Se comenta que estas marcas ya en algunos países ya están teniendo del 8 al 15% del mercado. Son muy atractivas. Imagínate que en un momento dado, la empresa, el comprador tuyo, diga, voy a irme por una marca libre. Voy a establecer mi propia marca dentro de la empresa. En automático esto significaría de que del mercado potencial se te está reduciendo a un momento dado. El estudio de la competencia es muy importante. Tienes que ver qué elementos de riesgo hay. A lo mejor a ti como empresario te conviene ser el proveedor de la marca libre de estas bodegas. A lo mejor como empresario te conviene de que existan productos sustitutos porque llaman la atención. O a lo mejor como empresario no te conviene que exista algún producto que sustituya al tuyo. Por el otro lado, tienes que ver cuáles son tus debilidades ante tus mismos proveedores. Si tu producto no está agregando este valor al mercado, es muy fácil que te vaya a sustituir mismo tu productor. Aquella persona que te está dando la maquinaria, el producto, la mano de obra. Considéralo en el momento de hacer este análisis de la competencia. La competencia que tienes industrial es fundamental. En nuestra siguiente diapositiva estamos viendo cómo generar una matriz de análisis de la competencia. En tu libro podrás encontrar más claramente cómo tener y cómo manejar esta matriz. A grandes rasgos podrás encontrar dos elementos fundamentales. Por un lado, encontrarás la parte del mercado. Tú formas parte de un mercado como tal. En este mercado, tú vas a analizar si está creciendo la demanda del producto o servicio que se ofrece. Podrás analizar si ya llegó el mercado a un estancamiento, en donde ya no hay ventas más grandes. Y por ende, también encontrarás que tu mercado puede estar decreciendo. Ya no se está vendiendo la misma cantidad del producto de ese mercado. Por el otro lado, estás tú como empresario. Estás tú con tus ventas. Lo que busca esta matriz es comparar cómo está el mercado y yo cómo estoy en relación a este mercado. Puede existir el caso en donde el mercado está aumentando y tú como empresario ya te estancaste en tus ventas. Tienes que hacer el análisis de por qué tú no estás vendiendo al mismo nivel que el mercado. Por eso, tú como empresario tienes que conocer bien qué está pasando en el mercado y conocer claramente cómo estás vendiendo en relación a este ente. Tus ventas pueden aumentar, pueden disminuir. Además, tienes que ver si aumentan o disminuyen en relación a ¿qué? Al mercado. Si aumentan a la misma velocidad que el mercado o si están disminuyendo a la misma velocidad del mercado. Si el mercado se está encogiendo y tú estás creciendo más rápido que él. Por el otro lado,
tienes que ver si tus ventas ya se estancaron, si ya no estás vendiendo más, si la industria en que estás ya se estancó y tú ya te estancaste, estás corriendo a la par del mercado. Un ejemplo claro son el sector de computadoras. En muchos casos, las empresas y los particulares ya se cansaron, de cierto modo, de tener que estar cada año teniendo que comprar computadoras personales. Ahora lo que se busca es tener una computadora 2, 3 años, que sirva el rendimiento. Por eso, en algunos países, la compra, por otro lado, la venta de computadoras ya se estancó. Ya no está habiendo esta necesidad loca de seguir comprando computadoras. Por ende, los productores de computadoras, aquellos nombres ya muy posicionados en el mercado, lo que están buscando es crear estos mercados paralelos sobre la misma tecnología. Anteriormente, si se acuerdan, Dell Computer lo que hacía era computadoras personales y muy estandarizadas a las necesidades de cada persona. En la actualidad, Dell ya te puede generar otra serie de productos de la misma industria. Ya te puede vender computadoras. Y aparte, te puede vender impresoras. En algún momento Dell mismo estaba buscando que la impresora fuera de su marca. En la actualidad ya está buscando socios comerciales que lo único que signifique es valor agregado a su producto importante que es la computadora. Por ello, como empresario, tienes que considerar cómo estás en relación a tu industria, si creces o no creces. Por eso en una de nuestras actividades, una de las funciones, una de las tareas próximas que se te va a encargar es hacer este análisis. Si tú ya estás en una industria muy específica, te va a ser fácil. Si tú apenas quieres ver, incursionar y emprender un negocio, analiza esta tabla. Esta tabla te va a ayudar a visualizar qué es lo que quieres como empresario y en qué nivel y en qué momento está la industria. A lo mejor crees que es una industria de rápido crecimiento cuando en la realidad ya se estancaron las ventas o a lo mejor ya están decreciendo. Hacer una inversión es importante, pero tener el conocimiento de en qué momento estás en la industria es fundamental. No puedes llegar antes ni después a una industria. Un caso palpable es la agenda de bolsillo, que no era tanto de bolsillo, Newton, de Mac, de Apple Computers. Newton fue la primera Palm, como conocemos ahora actualmente este segmento. Estas agendas de mano, la primera que se inventó en su momento, que tenía una pantalla de touchscreen, había sido de Apple Computers. Con la Newton lo que se buscaba era este segmento, pero llegaron muy anticipados al mercado. Todavía el mercado no consideraba que se necesitaba un producto como este. Aparte que era una agenda de mano algo grande, que no era tan fácil meter al bolsillo, que era más compacto que una computadora, que tenía funcionalidades importantes. Por eso en su momento de lanzamiento no tuvo el éxito que querían. Posteriormente, en tiempo y forma, entró lo que conocemos hoy como la Palm. Estas agendas que fueron las que revolucionaron todo este mercado y posteriormente otros competidores empezaron. HP, Toshiba, una serie de competidores porque ya vieron de que ya el mercado ya había visto que necesitaba este tipo de herramientas. En la actualidad, Apple ya no hace de estas agendas personales, pero su conocimiento posterior le sirvió para generar lo que hoy conocemos como la iPod. El misma tecnología, conocimiento que habían hecho 15, 10 años antes para crear esta Newton, en la actualidad mucho de eso, con las nuevas tecnologías, con la nanotecnología y con los sistemas computacionales, lo que ha permitido es de que implemente de otra forma y en un segmento en donde está más visualizado la empresa Mac, la empresa Apple, que es la música, que es este sentido de libertad, han aplicado sus conocimientos.
Como podrán ver, la misma empresa tuvo su error hace unos 10 años y en la actualidad tiene un acierto muy fuerte. Por eso, saber en qué momento llegar al mercado y cubrir la necesidad y sobre todo, saber si estás posicionado en la mente de tu consumidor con ese producto o servicio es muy importante. En la misma matriz que les comentaba hace unos instantes, tú vas a poder determinar cuáles son los signos de competitividad que existen en tu industria. Si estás teniendo fortalezas o debilidades propias. Y por el otro lado, conocerás cuál es el riesgo de incursionar o de seguir en el mismo mercado. Si tú ya eres una empresa que viendo que existen ventas incrementadas y tú ya vas en un declive o ya te quedaste estancado en las ventas, es un foco rojo para ti. Tienes que analizar por qué te están desplazando tus competidores. Por el otro lado, si la industria ya se estancó o ya viene en su etapa de caída y tú sigues vendiendo muy alto, ¿qué significa? De que puedes seguir siendo un líder del mercado, pero que la tendencia general es a que puedas llegar a bajar. Esto lo tienes que tener presupuestado desde el principio de la organización. Pasando de esta matriz, existen otra serie de estrategias competitivas que tienes que enfocarte desde el principio. Estas estrategias son muy importantes en tu carácter de empresario. Te darán la oportunidad de saber si es una estrategia de crecimiento o si es una estrategia de competencia directa. Para terminar parte de esta sesión, vamos a retomar lo que son estas estrategias y en específico las estrategias de crecimiento. Estas estrategias lo que buscan es incrementar el tamaño y la viabilidad de tu actividad a largo tiempo. ¿Qué buscamos con estas estrategias de crecimiento? Primero, identificar dónde asignar recursos. Tú como tal quieres seguir en la industria. Tú como tal quieres crecer tu organización. Por eso tienes que hacerte la pregunta de dónde invertir tus recursos. Los recursos son escasos y por ello es importante que hagas una apuesta de crecimiento. ¿Y en dónde pretendes crecer? Muchas empresas lo primero que hacen cuando tienen una cierta liquidez o cuando han tenido muy buenas ventas, lo que buscan es incrementar oficinas. Lo que buscan es cambiarse rápidamente a una nueva ubicación, tener ya un edificio propio, contratar más gente y sin hacer el estudio previo de por qué están haciendo eso. Por eso tienes que conocer dónde vas a invertir. Si esa inversión, si tus ingresos son redituables y van a ser prolongados y continuos, o si fue un golpe de suerte, y si este golpe de suerte se seguirá dando, o si tienes que administrar muy bien ese recurso. Ese es un elemento. ¿Dónde invertir? El segundo elemento que tienes que analizar en crecimiento de empresa es identificar qué cambios en el ámbito empresarial son compatibles contigo mismo. ¿A qué me refiero? En muchas organizaciones en algún momento dijeron de que se iba a invertir en nueva tecnología, en grandes servidores, en mainframes, en donde cada computadora tuviera que rutearse a esa computadora central. La tecnología cambió muy rápido. Ahora la boga es de que cada persona tenga su computadora personal ahí, donde esta computadora también tenga su propio disco duro, en donde pueda servir de información a otras computadoras. Si tú fuiste de esos empresarios que compraron esos grandes servidores para distribuir información, a lo mejor ya te quedaste atrás. Muchas de las empresas lo que buscan es de que estas computadoras personales redistribuyan la información. Ya no es necesario aquellos grandes anaqueles donde tenían los discos duros. Algunas organizaciones seguirán trabajando con ellos. Son muy necesarios, sobre todo para respaldar información. Pero hoy la vanguardia
es de que las empresas están teniendo cada vez más computadoras de escritorio que lo que buscan es ser ruteadores de información. Por eso, conocer cómo está evolucionando el ámbito empresarial es fundamental. En el tercer punto que tienes que ver como empresario sobre estrategias de crecimiento es cuándo realizar ese movimiento estratégico de crecimiento. Como lo comentaba hace rato, todo tiene un tiempo. Tú tienes que conocer en qué momento es importante buscar ese crecimiento. No puede ser antes, no puede ser después. Tú tienes que conocer cuáles son tus necesidades de empresario. Cuando tú ya creces, como lo vimos en la parte de reclutamiento y selección de personal, es fundamental tener cada uno de los aspectos considerados en tiempo y forma. Conocer cuándo vas a crecer y para qué vas a crecer es fundamental. Este movimiento es importante. Muchas de nuestras organizaciones hemos visto que este momento de crecimiento no lo saben administrar. O a lo mejor se quedan muy chicos, o a lo mejor se quedan muy grandes, tanto en tecnología, como en recursos humanos, como en solicitudes financieras. Algunas veces hemos visto que empresarios exitosos no saben cómo crecer. El tener un buen negocio en algún momento no significa que en automático vas a tener que crecer, sino vas a tener que darle seguimiento a este crecimiento. Crecer como empresario es importante, pero no es crecer a lo tonto. Es crecer con una línea estratégica claramente identificada. Por ello, cuando tienes una estrategia de crecimiento, tienes que ver sobre qué línea de crecimiento estás buscando. Para eso podemos identificar dos grandes crecimientos. El primer crecimiento es el interno, dentro de tu organización. Cuando creces internamente en la organización, lo que estás buscando es ver que tu mismo segmento de mercado lo cubras de una forma más fuerte. Por eso el crecimiento, estas estrategias, tienen varios subfactores que tienes que analizar. Dentro del crecimiento interno, primero tienes que analizar una parte que es fundamental de la organización: la penetración de mercado. Cuando tú estás buscando penetrar un mercado, ¿qué actividades debes de hacer? Estas actividades se basan sobre todo en publicidad y en más fuerza de ventas. Lo que estás buscando es llegar a nuevos mercados. Tú, con la misma estructura que tienes, ¿cómo puedo distribuir más mi producto? ¿Cómo puedo mezclar este producto? En segundo elemento, a lo mejor no es este solo producto, sino a lo mejor tienes que desarrollar tu mercado. ¿A qué me refiero con desarrollar tu mercado? Es buscar tener nuevas aplicaciones, buscar nuevos mercados. A lo mejor tú pensabas que esa crema nada más era para bebé y a lo mejor sí le interesa a las mujeres ponérsela. Entonces estarías desarrollando un nuevo mercado, el de las mujeres. Por último, dentro de las estrategias de crecimiento interno, es el desarrollo de nuevos productos y servicios. Todos estos productos y servicios complementarios a tu producto principal son muy importantes. En nuestra próxima sesión seguiremos viendo algunos elementos del crecimiento. Ahora, ese crecimiento externo. ¿Cómo puedes ser mejor empresario creciendo hacia el exterior?